Hola, bienvenidos al episodio número 38 de Bendito After School. En el episodio pasado estábamos hablando de la crisis del mercado del arte, o sea, como esta llamada crisis, pero que nosotros decíamos, pues no, es que lo que pasa es que se está reestructurando porque claramente han entrado a la ecuación un montón de elementos que pues obviamente tienen que alterar las lógicas, las dinámicas, las gráficas, los números, ¿no? Pero yo me quedé pensando después en otra cosita y hemos estado entonces después platicando y luego, sobre todo que ya se van a dar cuenta como que una cosa hace una con la otra y entonces hoy va a ser un poquito como un sancocho de varios temas, pero empezando un poquito con el tema, retomando el tema de la crisis, ¿no? Sí, hola a todos. Lo que pasa es que algún comentario nos dejaron ahí en la semana donde decían, crisis del mercado de arte, no, crisis del arte contemporáneo. Y a ver, vamos a empezar ahí pues poniendo las cosas en orden. Crisis del arte contemporáneo, no. Esto siempre se ha dicho, ¿no? En muchas épocas, como que el arte está en La crisis, pintura la muerta. pintura está, no todo esto y no implica realmente como que se está entendiendo qué es lo que está pasando. El arte siempre se está reinventando, el arte siempre se sale del modelo, está siendo disruptivo, cambia de dirección y muchas veces, y lo decimos con mucho respeto, bueno, ya te estoy incluyendo, yo solito me voy a echar aquí el comentario crítico, pero muchas veces son las personas que se sienten fuera de ese reconocimiento, de los lugares de legitimación, no de mercado, de los espacios de legitimación, quienes se ponen muy críticos, ¿no? El arte está en crisis, ¿no? Empezando pues por Abelina Lesper y todo su séquito de seguidores, ¿no? Que como que se sienten identificados, pues porque ella dice que el arte ya perdió muchas cosas muy valiosas. Y yo diría que al contrario, el arte ha ganado cosas increíblemente valiosas. E incluso me atrevería a decir que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tantos artistas tan profesionales, tan exitosos, con tantos museos, con tantas fundaciones, patronos, mecenas, gente que apoya. Entonces estamos viviendo un momento espectacular en la historia del arte, ¿no? Entonces, crisis, no. O sea, si alguien siente que está en crisis, yo lo que creo de manera muy respetuosa es que tiene que empezar a leer un poquito más, tiene que empezar a mirar documentales, tiene que tener la mente abierta y preguntarse, ¿por qué eso que está siendo legitimado a mí me irrita, me desconcierta, me saca de onda? Pues ahí está el tema, ¿no? Pero justo, digamos, como lo que se propone en este episodio, porque estás diciendo unas cosas que sí, o sea, obviamente, desde simplemente, digamos, como el artista amateur o el que, digamos, como que no conoce de fondo, digamos, cómo ha sido el arte, la historia, no como ese trasfondo, pues ok, pero está muy chistoso porque, digamos, por ejemplo, es algo que yo veo, o sea, como que me cuestiono. Para empezar, el tema de la crisis, obviamente en el mercado se puede medir por los números, ¿no? Pues entonces uno dice esto está, porque la crisis sugiere que algo está mal, ¿no? O sea, como algo que no está en crisis está bien y algo que está en crisis está mal. Entonces en el mercado se puede, digamos, como de alguna forma cuantificar. Pero en el arte, sea lo que sea, no puede ser, o sea, no puede haber crisis, porque para empezar, es ese territorio donde nada está ni bien ni mal. Se están poniendo los platos en la mesa, ¿sí me entiendes? A ver quién se los come, ¿no? O sea, se están sembrando preguntas. Entonces no se puede, o sea, si son preguntas, pues no se puede decir si están bien o mal. Están en ese limbo y justamente es en ese limbo en el que los artistas producen. Entonces, si resulta que el arte hoy en día es una mierda, ¿no? Pues entonces es porque es el reflejo de el momento histórico que es una mierda. ¿Sí me entiendes? O sea, es decir, Uh-huh. pero entonces, Pero no pero el no, arte necesariamente es una mierda, el sino arte que no solamente refleja eso, ¿no? está simplemente reflejando, ¿no? Mucha gente critica y no entiende o sea, como, sí, como invalida de alguna forma los contenidos del arte porque no los entiende o porque no le gustan. Y no es una cuestión Bueno, de gusto o de criterios así de esto está bien o esto está mal, ¿te ¿no? acuerdas cuando en uno de los capítulos hablábamos de nuestros maestros y de cosas importantes que nos habían dejado?
Y yo en aquel entonces te hablé de mi maestra Blanca Gutiérrez, a quien Ajá. tú posteriormente Después conocí. casualmente la conocerías y que fue muy bonito. Ujú. Y que nos dijo una frase que me ha acompañado pues toda mi carrera profesional desde que estaba en la universidad. Y es que si el mundo es una especie de olla express, porque siempre hay presión, ¿no? O una sociedad, vamos a dejarlo así. Cuando no hay presión, pues el taponcito ese pues no silba tan fuerte, ¿no? Y cuando hay mucha presión, silba durísimo. Y ella nos decía que esa válvula es el arte, ¿no? Ahorita está buenísima la metáfora para lo que les vamos a decir, porque bueno, yo creo que en algunas cosas está silbando muy fuerte y en otras está absolutamente calladito, ¿no? Ujú. Sí lo vemos desde diferentes ángulos, ¿no? Eso que decías, si la sociedad está en supercrisis, estamos ahorita experimentando 2 o 3 guerras, ¿no? Ucrania, Ruanda, obviamente también el tema de Gaza, pues hay muchas cosas que se están moviendo y hay muchos artistas que Venezuela. están en Venezuela que están haciendo algo o, ojo, deberían estar expresando estos temas de manera más crítica. Estamos hablando de temas también muy duros con las migraciones, con todo el tema de, pues del racismo, de la construcción de muros en fronteras, ¿no? Con temas medioambientales, temas durísimos que estamos viviendo como sociedad y que creo yo, y ya lo habíamos tocado en otro episodio, algunos artistas, muchos menos de los que yo quisiera, están tratando esos temas, ¿no? Sí, pero antes, digamos, es que son Son muchas muchas ideas, cosas. sí. Pero antes de irme a eso, quiero irme solamente como un dato práctico, ¿no? Que era lo que yo decía que se nos había olvidado o pues que me quedé pensando después de lo del tema de la crisis de mercado, simplemente mercado. El, se- un poquito como lo que pasó con el tema de los NFTs, que fue un boom, ¿no? Y mucha gente que no tenía ni idea de arte se puso a hacer NFTs y se empezaron a vender un montón y resultó ser un mercado increíble, creciente, que mostraba unos resultados impresionantes, lo que sea, y que eventualmente se desplomó, ¿no? Ya esos NFTs no valen mucho. Y entonces esas cosas que costaban antes hartísimo y pues ahora ya no cuestan nada, pues entonces sí les dejan a la gente pensando como no, pues esto se cayó, ¿no? Está en crisis este mercado. Y no es eso, es el tema de pues que es esos NFTs que cayeron, que NFTs es la plataforma, digamos, pero es como si fuera óleo sobre pintura o, es decir, es como la técnica, ¿no? El vagoncito del que siempre hablo, donde va, digamos, como la esencia. Pero si esa esencia no es nada, solamente es un ejercicio creativo con una tecnología, pues eso se desploma, no tiene, digamos, como un respaldo, ¿no? Entonces, los NFTs de artistas que sí tienen, digamos, como una legitimación, ¿no? Un currículum que los avala, pues esos no se les cayó el mercado, de hecho, esos siguen ahí creciendo y mucho, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando un poco en el arte, digamos, como en técnicas más tradicionales, que entonces uno pensaría que entran más fácil dentro de esto que se conoce como arte, dentro del mercado del arte, ¿no? Porque es pintura, porque es escultura, por lo que sea, pero el tema es que siempre, el arte o sea, las obras de arte valen por su potencial histórico. Es decir, por eso los museos invierten tanto en preservarlas. Siempre va a costar más preservar las piezas que comprarlas por más caras que sean, porque es un compromiso a la eternidad, ¿no? Entonces, eh, es un objeto histórico, es como un hueso de dinosaurio. No vale por la cantidad de calcio, no vale por el tamaño, sino vale por la cantidad de información que contiene. Entonces uno dice, no, claro, las obras de arte valen por su legitimación histórica, pero ¿cómo chingados uno hace para saber eso dónde está escrito? Pues está escrito en el currículum. En el currículum está quiénes expusieron a este artista, quiénes lo coleccionaron, quiénes lo reseñaron, quiénes lo publicaron, quiénes lo premiaron. Entonces ahí está el respaldo. Entonces cuando un artista solo tiene, digamos, exposiciones a eso en el ámbito comercial, pues puede ser que esté pasando por un buen momento y que sea, digamos, como una moda, pero no necesariamente tiene ese peso. Es, Entonces, sí, bueno, no, pero es es que que, es que yo creo que lo que estás diciendo está muy, muy interesante, intentando pues compaginarlo con lo que yo acababa de decir, y es que si el arte se vuelve esa cápsula del tiempo, ajá,
y estamos nosotros criticando. Yo acabo de decir que hay muchos menos artistas hablando de esos temas. ¿Qué tipo de cápsula va a ser? Me explico, están como viéndose, porque para allá íbamos, ¿no? Para allá íbamos, habíamos también acordado, ¿no? Sí, pero me Se va falta a una volver. cosita, me falta una cosa así como lo práctico, porque sí, para allá vamos, ¿sí me entiendes? O sea, sí, hay que pensar como, bueno, si él es un momento histórico y refleja el momento histórico, o sea, el Se está arte editando lo que se mete en se está esa. editando, pero tal vez esa edición, ¿no? Y esa, digamos, como falta digamos, como de ruido en la válvula de presión, pues de pronto es incluso un reflejo de lo que somos como sociedad y que estamos, Totalmente es lo que estamos digamos, diciendo, sí. como silenciados. Pero bueno, para allá vamos. Pero antes de pasar allá, entonces, si las obras de arte valen por ese potencial histórico que está respaldado en el currículum, el tema es que ahora han entrado, digamos, a juego, o digamos, por ejemplo, el tema de los followers, de la legitimación por los seguidores en redes sociales, por ejemplo. ¿No? Entonces, un artista que tiene muchos seguidores igual, entonces en los museos, como por tener más audiencia, pues empiezan a incluirlos y empiezan, digamos, como a darle una legitimación a artistas que saben hacer muy bien, digamos, como una labor que no necesariamente tiene que ver con el potencial histórico, ¿no? O sí, no sé, ahorita vemos, ¿no? Pero son artistas que entonces no tienen un currículum que los respalde, entonces se desploma. Entonces, claro, al momento de entrar pues, a las gráficas, una mano de artistas que no tienen currículum, pero tienen muy buenos seguidores, pero son muy famosos, pero venden un chingo, ¿no? Pero no tienen ese respaldo, pues claro, eventualmente ese teatrito se va a caer, porque son tendencias, y las tendencias pasan. Y en el arte lo que se busca es la trascendencia, es histórica, ¿no? O sea, es decir, que lo que yo diga ahorita sirva para el futuro, para entender lo que se sentía, se pensaba, se hablaba, se debatía en el momento en el que yo creaba, ¿no? Como artista. Entonces, si entran al juego un montón de artistas que no tienen ese respaldo en el currículum, pues claro, después de un tiempo, cuando se saquen los números, pues se van a dar cuenta que esos artistas después ya no alcanzaron el precio de reserva en las subastas, que el segundo mercado se vendió, o sea, su segundo mercado fue por debajo de incluso las piezas que están en primer mercado, o sea, y se desploma. Entonces, claro, en Bonche, pues suena, o sea, y los números van a arrojar que está en crisis, pero o sea, se está, digamos, como haciendo una depuración de esos artistas, porque los artistas que sí tienen un respaldo institucional, académico, experimental, alternativo, no solamente comercial, a esos huevones les va re Ok. bien. Y eso Entonces, en sí, el no se les cae el mismo, mercado. según esto que nos cuentas, estoy de acuerdo, nada más como para ponerlo en términos más simples para mí, tal vez, Ajá. es en el mercado se evidencia probablemente esa eh, crisis o no, pero con los artistas que no tienen, digamos, esa producción, esa postura más crítica, más informada, más profesional, probablemente es momentáneo el éxito y adelante crisis. Y los que sí están siendo validados y todo, como que llegaron para quedarse y probablemente con el paso de las décadas sus precios seguirán subiendo, Claro. ¿no? ¿Qué pasa? A ver, pues para poner ejemplos prácticos, ¿no? Hace un mes más o menos, y lo comentábamos en otro episodio, se hizo una subasta de El Estate de Jean-Michel Basquiat Ajá. y le fue muy mal. Y es uno de esos artistas que yo hubiera metido de mano al fuego para decir, no, pues cómo, Jean-Michel Basquiat es de los que garantizado va a ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. No era un artista complaciente y que hacía pinturas para, Ujú. no sé, para quedar bonitos en las casas y combinar con los sofás, ¿no? Como tú lo dices. Era un artista realmente, yo creo, súper valioso y con unas cosas increíbles y está en crisis, ¿no? Entonces tampoco hay garantía, ¿no? Pero es que lo que pasa es que no solamente una cosa, la verdad es que el mercado del arte es un poquito más complejo, porque por una parte está la validación histórica, que esa sí la tiene y es indiscutible, ¿no? Sí. Pero por otra parte también como que la gente ve el resultado de una subasta y piensa que ya se cayó todo. Entonces también hay otra cosa, que es que tal vez esas piezas que entraron a la subasta
¿no? Pues son piezas que se quemaron, que habían entrado antes, hace muy poquito tiempo, ¿no? Hacía muy poquito tiempo, se quemaron y entonces las volvieron a sacar muy rápido. Es que es lo raro. Normalmente un artista exitoso lo sacas al mercado y se vende. Sí, claro. Y se vende arriba del precio de salida. Claro, pero tú puedes tener una pieza importantísima, ¿no? Incluso no sé, o sea, un artista blue chip, pero de todas formas, si la quemas, si digamos, por ejemplo, yo tengo una obra increíble de, no sé, Giuliano Oppi, ¿no? Y entonces se la doy a 27 dealers. Los dealers, todos esos empiezan a decirle a todos los coleccionistas, no, es que está aquí. Pierde, digamos, como esa exclusividad, ¿no? Sí. Y entonces se le quema el mercado al artista. Eso no quiere decir que el artista deje de ser bueno, ¿no? Pero entonces, por una mala estrategia del manejo, digamos, de esa obra, por pensar que entre más dealers tengan la pieza, más rápido se va a vender, pues funciona todo lo contrario. Siempre digo que en el arte todo funciona al revés. Eso es un ejemplo. O sea, entonces la pieza que sacaron a subasta, ¿no? Y que cayó mucho, pues tenía que ver también con eso, ¿no? O sea, que estaba medio quemadita. Y luego, también el otro tema es que, pues también los que están manejando el estate, pues acaban de firmar un contrato con H&M para hacer camisetas y pantalones de fast fashion con huevonadas de Basquiat. Bueno, entonces, pero pues, tú sabes que es perrateando. volátil. O sea, a pesar de que los mercados son muy volátiles y que siempre tú y yo decimos que el mercado del arte es mucho más estable, de todas maneras tiene sus riesgos, ¿no? Y de repente pasan cosas extrañísimas. Y para un poquito que los que nos escuchan se enteren, ¿no? Si de repente sale la subasta de Jean-Michel Basquiat, y pues en cuántas colecciones del mundo no tendrán cuadros de Basquiat, muchísimas. Si una persona está persistentemente queriendo vender un cuadro y no logra venderlo, y lo sigue sacando en subastas, y subastas, y subastas, y no se vende, se empieza a quemar la obra, evidentemente es la obra, pero también afecta al mercado de todos los demás, ¿no? Entonces hay que tener como muchísimo cuidado. Los otros coleccionistas de Basquiat deben estar odiando esa situación ahorita, ¿no? Deben estar odiando. Pero, fíjate, justo lo que hablamos también en el episodio pasado, de la importancia de las galerías y que no es solamente vender, sino en qué colecciones queda, ¿no? Entonces, por eso las galerías importantes, ¿no? Y digamos como que son más allá de marchantes, ¿no? O sea, pues cuidan, no solamente venden mucho, sino que cuidan a quién venderle. Claro. Y que eso es lo que tienen que tener en cuenta los artistas. Porque igual, si una galería por vender le vende a cualquier idiota que no le importa y que a los 2 años quiere ver cuánto subió la obra y que la va a vender en subasta, no importa si es por debajo del precio de lista del artista, con que le haya ganado un 10%, un 15%, pues eso le da más que un banco. Bueno, voy a contar, obviamente sin decir nombres, ¿no? Pero unos coleccionistas que habían heredado unas piezas importantes de la época moderna en México, querían vender un cuadro de un pintor muy renombrado, que no voy a decir nombres aquí, pero un artista de talla internacional mexicano de la primera mitad del siglo XX, y que digamos que tenía un costo, estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Pero vamos a decir que costaba 100 pesos, ¿no? Entonces a mí me pidieron que hiciera el Fair Market Value, ¿no? El precio justo de mercado, que es un análisis que yo sé hacer y que Cata también lo sabe hacer, y que tiene que ver con encontrar el precio justo. O sea, para que si la casa de subastas a la que yo llevo mi cuadro lo va a sacar en venta, pues no se inventa un número, ¿no? Sino que esté analizado. Entonces nosotros vemos métricas y diferentes plataformas en internet para ver cómo se ha comportado ese tipo de obras a lo largo de las décadas, en qué subasta se ha vendido, cuál es el historial de la pieza, un montón de cosas muy complejas y que es fascinante analizarlas. Bueno, pues me piden eso, y del costo real que debería tener esa pieza, pues se sacó la primera subasta, se quiso hacer en Sotheby's, y ¿qué creen? No se vende, ¿no? Por alguna extraña razón, porque es una obra realmente importante. A veces no pasa. El coleccionista que era en ese día. Exacto. Pues. Entonces un vendedor, coleccionista que vende, con un poquito de experiencia, entiende que no la puede sacar rápido, sí, ¿no? Y entonces la vuelven a sacar, no me acuerdo si fue en Sotheby's o en otra menor, no creo que fue en Phillips, así, a los 7 meses, ¿no? Y la vuelven a sacar
Y obviamente la gente que colecciona con esos precios, que estamos hablando de millones de dólares, pues hace su tarea. El que va a comprar, pues entra a ver cómo le ha ido esa pieza y de la proveniencia y en qué colecciones ha estado y todo lo que les acabo de decir. Y de repente pues, se dan cuenta que 7 meses antes estuvo en otra casa de subastas y que no se vendió. Y pues, ¿qué creen? Otra vez no se vende. Ya habían bajado un porcentaje, ¿no? Sí, no, entonces se queman. Entonces va, baja y baja y baja y baja y baja. Y ahí donde cometen estos herederos un problema así, como un error como mucho más grande, es cuando empiezan a subastarla en una casa ya no de talla internacional, sino, digamos, regional, ya no en Estados Unidos, en otro lugar, ¿no? Y le bajan otra vez el precio y ¿qué creen? Y otra vez no se vende. Entonces una pieza que empezaba costando 100 pesos, para no decir los montos en millones de dólares, ya iba como en 4.5. Y entonces me dicen, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la recomendación aquí es esperarse entre 3 y 4 años, ¿no? Eso le pasa, está burnt out, ¿no? La pieza está totalmente quemada. Y tiene uno que tener la fortaleza, pues, para guardarla y decir, pues, prefiero guardármela 4 años y luego ser muy cuidadoso en la manera en la que la saco y con el riesgo de que, ¿qué creen? Si no se vende, pues otra vez va para atrás, otra vez no la sacas. La vuelves a guardar otros 3, 4 años para que el mercado reaccione positivamente, ¿no? Ahí les paso un tip. Ahí, digamos, lo más recomendable es utilizar herramientas, digamos, por ejemplo, con los bancos. Hablábamos con Estefan, un amigo que trabaja en Deutsche Bank, ¿no? Y nos explicaba digamos, por ejemplo, cómo funcionan sus, pues sí, es una herramienta financiera que tienen que es muy interesante, donde entonces, ok, no puedo vender mi cuadro, perfecto. Entonces, como si fuera una casa, digamos, como la hipoteco, digamos, como que de alguna forma le digo al banco, présteme plata sobre este artista. Obviamente, a ese nivel, pues sí es muy fácil que te presten porque es un artista muy importante. Entonces, ahí con eso incluso lo puedo meter al banco otra vez, o sea, ese préstamo, volverlo a meter a un fondo de inversión de interés compuesto, ¿no? Y entonces, pues ahí ya puedo tener, digamos, ya después de un tiempo esa pieza me sale gratis, incluso puedo yo, pues no gratis, pues, o sea, pero me da, digamos, como esos retornos que me permiten, ya se paga esta pieza y lo vuelvo a meter en el fondo y entonces vuelve a, pues puedo comprar otra pieza o simplemente ya tener, digamos, como esa liquidez que no tenía, pues por tener amarrada claro, la para cosa. no estarte arriesgando, Claro, ¿no? pero Totalmente. eso no lo conocen muy bien algunos coleccionistas cuando heredan simplemente una pieza. Es que me dijeron que el Leonora Carrington vale mucho, yo tengo aquí uno, entonces pues que me dejó mi abuelita. Pero fíjense de serio, porque costaba 100 pesos, ¿no? Y como se nota que me urge, empiezo a sacarlo por todos lados hasta que al rato está en el mercadito de la esquina, pues. Ajá. Y entonces, pues es una tontería, ¿no? Pero sobre todo, pues denota falta de conocimiento en la historia del arte y en el mercado, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí digamos como el tema de mercado. Entonces, esa crisis que sí se puede medir y que entonces en gran parte puede ser que esos números que se están viendo, digamos, como negativos, por decirlo de alguna forma, pues tenga que ver con que está un poco inundado el mercado del arte de cosas que no tienen un respaldo, curricular, ¿no? Y por lo tanto, pues no tienen con qué sostenerse, punto. Y entonces caen. Y entonces, en los números y en las gráficas, pues sale que el mercado del arte está en crisis, pero pues no. El mercado de ese artista está en crisis. De ese tipo de arte, pues sí, se cayó, se reventó esa burbuja. Pero el que tiene un respaldo de legitimación, ¿no? Pues no. Pero oye, entonces, no, espérate, aquí, no, espérate, vamos a poner otro ejemplo, que es tuyo el ejemplo. A ti también te piden una asesoría sobre un artista, que cuánto cuesta, no vamos a decir el nombre, un pintor mexicano, ¿no? De la región del sur del país. Sí. Que te piden como en cuánto está y empiezas a hacer tu investigación del costo y te das cuenta pues que tiene un precio de salida en primer mercado muy alto porque es aspiracional, porque todas las casas de todo el mundo quieren tener ese artista y entonces él vende como pan caliente y obviamente a precios muy altos pues porque tiene demanda, ¿no? Uh-huh. Y cuando alguien se quiere deshacer de ese cuadro, nadie se lo quiere comprar pues porque de hecho, no tiene segundo mercado. Investigar mucho. Exacto. Porque puse en Google y salió en mercadolibre.com la
décima parte, quinta parte de lo costo. que uno puede, de lo que costaría ir al taller a comprarle al artista. Pero es un artista justo que está como en este boom de ser nada más como un artista, pues, ¿cómo le podemos decir? Caro, Porque, sí. no, caro, pero no tan profesional. O sea, pueden decirse que es profesional porque va todos los días a su estudio y pinta y pinta y pinta, pero es un artista que no ha tenido mucha relevancia en el campo profesional. Del arte. Exacto. Pero en el mercado, mucho, ¿no? Es justamente lo que estamos diciendo. Y es justo lo que yo le decía a esa persona que me estaba pidiendo que le investigara este cuadro para poderlo posicionar. O sea, básicamente lo que me dijo era, Cata, estoy haciendo un proyecto en esta casa muy chévere, no sé qué, porque era una interiorista que, pues que confiaba mucho en mí en temas de arte. Y entonces, pues yo le ayudaba como en la parte del arte y ella pues hacía sus proyectos de interior. Entonces me dice, tengo un cliente que tiene una casa espectacular, todo, y tiene este cuadro espantoso, no me gusta, pero les costó $10,000 y no lo quieren botar a la basura, obviamente. Entonces, ayúdame a venderlo. Y entonces puse el artista y ya yo le mostré, mira, no es que a mí me guste o no me guste, o sea, esto no es una cuestión de gusto, es que ve, esto es lo que cuesta en Mercado Libre. ¿A quién le voy a decir yo? Oiga, venga, cómpramelo a $9,000 si lo encuentra a $8,000 en Mercado Libre. Entonces, o sea, mercadolibre.com me refiero. O sea, exacto, no hay un Mercado Libre high-end para arte, no, es Mercado Libre donde toman casi, no, sí, terrible. Pero bueno, entonces, ¿por qué pasa eso? Y es lo que les estoy diciendo el currículum. Si analizamos el currículum de él y todas sus exposiciones son en el Hotel Four Seasons, en el club de golf de no sé dónde, en la casa de cultura de no sé qué ciudad, que ojo, porque uno pensaría, no, pues es de gobierno, entonces, y es una casa de cultura, entonces eso da legitimación. No. Depende de quiénes trabajen en esa Depende de quiénes trabajen. Porque si hay curadores, si hay un comité curatorial, sí, porque les quiere decir que le están pagando a especialistas en arte para que validen eso. Si no, puede que sea, no sé, la esposa del gobernador que era peluquera. Fíjate, que por eso puso, tampoco tienen eso. tanto peso las exposiciones en embajadas. También por eso, porque a menos que sea una embajada en un país pues, prominente donde tengan un agregado de cultura, pero ese agregado de cultura tampoco es curador y muchas veces caen, como se mueven en estos contextos sociales así de mucha alcurnia, pues de repente caen, ¿no? Y pasan cosas rarísimas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con que las personas que van validando la obra, y vamos a hacer un consejo aquí para todos los artistas que nos escuchen y no digan, oye, esto que nos están diciendo Cata y Gonzalo, qué cosa tan terrible, y empiezan a decir que estamos como solo enfocados en esos artistas. No, ahí les va la recomendación práctica. Si son artistas de, pues, emergentes o de mediana carrera, lo que tienen que ir haciendo es compensar. ¿Sí? No se trata, ojo, no estamos diciendo solo tienen que tener espacios de legitimación en espacios museísticos, en espacios de Artist Run Spaces, en ferias, en residencias. No, justamente es ni uno ni otro, ¿sabes? Ni de un lado ni del otro, sino que tiene uno que ir nivelando su carrera, ¿no? Va el consejo práctico para todos. ¿Y por qué? Meten una exposición en una galería, 2, 3, perfecto. Pero si ya sienten que se les está pasando la mano, de que llevan, no sé, 3, 4 años exhibiendo solo en galerías y no le han, porque quieren vender, obvio, porque todos los artistas necesitan ingreso para poder seguir produciendo y pagando la renta y comiendo, ¿no? Entonces de repente se cargan todos más hacia el lado de las galerías y el mercado y se les olvida que tienen que estar entrando a bienales, tienen que estar entrando a concursos, tienen que tener sus páginas increíbles y pedirle a curadores o gente que escriba, aplicar a residencias, ¿me explico? Hay que ir nivelando el barco. Si está desbalanceada la balanza, valga la redundancia, va a pasar esto que estamos diciendo, ¿no? Y el punto, digamos, importante de la venta, deja tú, pues más allá de, pues, del punto un poquito importante, digamos, que hay que comer, ¿no? Y que hay que mantenerse. Sí. Es también porque si yo como artista no tengo un coleccionismo, es decir, no hay gente que esté coleccionando mi obra, cuando yo me muera, no, ¿dónde van a estar esas piezas para que me puedan hacer una retrospectiva, para que mi obra siga hablando? Porque lo que decíamos, o sea, si el objetivo del arte es que encapsule el momento histórico actual para que los humanos del futuro entiendan eso que se entiende, no sé qué,
pues si cuando yo me muera ya no existen piezas mías, pues porque nadie las coleccionó, entonces me tocó quemarlas, o se dañaron ahí en el estudio o lo que sea, pues entonces pues Fíjate de me qué voy a divertí decir. mucho en mi vida, me la gocé y nadie me quita lo bailado, pero pero digamos como que no trasciende. Hay Mi obra, una, por más de que sea súper trascendental, no trascendió. Por eso. hay una variable aquí que es uno de los mejores consejos que yo, Gonzalo, les voy a dar en estos episodios y en las conversaciones y asesorías que damos y así. Y es que un artista que está teniendo un desarrollo parejo, digamos, entre el mercado y espacios de legitimación, y de repente empieza a tener mucho éxito y reconocimiento en los espacios de legitimación, empieza a ganar bienales, le dan exposiciones importantes, todo, automáticamente tiene que ir mejorando la calidad del contexto en el que exhibe también en galerías, ¿sí? Un artista que se gana una bienal no puede regresar de repente a la casita de la cultura de la delegación. ¿Me explico? Tiene que ir como entendiendo, ¿no? Y eso pasa, es una cosa que yo quisiera pues decirle a todos los que están teniendo este avance o están planificando tener este crecimiento balanceado, ¿no? Que, que ya no den pasos para atrás, ¿no? No vamos a decir otra vez, yo soy muy cuidadoso con los nombres. Un artista que queremos mucho y que hizo una exposición después de haber tenido reconocimientos muy importantes en los últimos 2, 3 años y que se fue a un espacio que no tenía las condiciones museográficas ¿no? Que Y merece. eso creo que es súper importante porque si ya tienes el premio 1, 2, 3, saliste mencionada en no sé cuántos lugares, ya estás en la boca de los curadores, de los directores de museos, todo, y de repente te regresas a un contexto de galería, venta en un espacio que no está del todo bien cuidado, pues le baja. Sí. Tiene uno que ir profesionalizando cada pasito y la comprensión, por eso digo que es una variable, la comprensión de esa evolución tiene que ir a la par y siempre buscando ser mejores, ¿no? O sea, para justamente evitar que nada más seas como un momento de fama, los 15 minutos Sí. de fama, ¿no? Sí, de hecho, yo hace poquito en uno de los reels decía que parte de ser profesional es ser selectivo, es entender, ¿no? Pues es decir, tratar la obra de uno con máximo cuidado, ¿no? Y entonces, no solamente en lo físico, digamos, como cuidar el papel y que no esté mal enmarcado y que no le dé humedad y que no le pongan los rayos del sol así en pleno, ese tipo de cosas, pero también está en dónde pongo mi obra, en qué contextos, con qué otros artistas Como alrededor, la porque eso es como documento. cómo Sí. se percibe. Pero bueno, ahí ya nos Ya fuimos nos fuimos a otro lado. para otro A lado que ni ver, se... mercado y crisis, ¿ok? No se puede hablar de crisis de ninguno de los dos lados, ni de la legitimación, ni del lado comercial, simplemente porque desde mi trinchera no me está yendo bien y a lo mejor implica que lo que pasa es que no estoy entendiendo las reglas del juego y por eso no puedo empezar a jugar, ¿me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado con ser críticos con el mercado y con los espacios de Bueno, legitimación. listo. Habiendo entendido esto y habiendo revisado esto de la crisis del mercado, ¿no? O sea, lo que se le llama crisis al mercado. Ahora entonces está el tema de una posible, o sea, entre comillas, crisis, porque yo de hecho no sé, a veces digo una cosa y luego pienso y es otra, o sea, como que estoy un poquito como en un ir y venir rarísimo, porque a mí, digamos, por ejemplo, en las redes sociales me han hecho o sea, han hecho unos cambios últimamente que me han despistado y que realmente me han hecho incluso hasta paranoica con lo que viene, porque eh, básicamente, o sea, yo no es que esté yo queriendo ser influencer y que tenga, pero sí, obviamente me gusta, o sea, me Ir gustaba mucho creciendo. Sí. ir viendo que la gente estaba respondiendo al contenido y lo que sea. Y hagan de cuenta que yo tenía, no sé, un promedio de entre 50 y 100 followers al día, más o menos. Estaba teniendo, digamos, como una muy buena respuesta. De repente, una vaina rarísima, no podía ver los seguidores, me salían seguidores, o sea, como en revisión, pero no los podía revisar y aceptar yo misma. O sea, como unas vainas raras y ya de repente era un follower, 2 followers y yo, esta vaina tan rara. Y luego entonces empecé a ver, como que otros influencers o
o genios pues del algoritmo pues daban explicación, porque además escribía y no me contestaban, entonces pagué incluso el Verify de eso, porque supuestamente tenía ayuda 24 horas y la vaina. Y nada, la restringían y luego me di cuenta que había un botoncito que pone automáticamente Instagram sin preguntarle a uno de no deseo recibir contenido político. Y entonces obviamente pues contenidos de arte pues claro que son políticos. Y luego me di cuenta que en cambio estaban premiando el alcance de los contenidos que son bailes, cosas de diseño Humor. bonitos o de belleza, de moda, ¿no? Que digo, está bien el diseño y me encanta y yo ahí me embobo y soy feliz viendo, digamos, como perfiles de diseño, me fascina, pero como que sí empecé a notar como mierda, sí, no me están mostrando cosas que antes sí me mostraban y ahora termino de repente, obviamente uno empieza a scrollear y uno cae porque uno ya está acostumbrado así como a la casa de los famosos, como puta, ¿en qué momento terminé en la casa de los famosos, no? Que me parece así terrible. Y entonces, aquí viene mi dilema. Yo siempre he querido ser, o sea, o bueno, o más bien, nunca quise ser esta mujer grande que dice, ay, no, es que los muchachos de hoy, es que las generaciones de ahora, es que, o sea, todo lo contrario, o sea, siempre doy el beneficio de la duda y siempre trato de ver por qué, ¿sabes? O sea, como que soy muy curiosa en eso. Y entonces, como que pero esta vez sí dije, mierda, o sea, este es un tipo de censura muy berraco porque ya no es taparle la boca al que está hablando, sino embobar al que debería estar escuchando. Y entonces eso es absolutamente infalible, porque es la gente que no quiere oír, ya no es la persona que no dejan hablar, porque uno puede seguir hablando, Pero pero nadie le va, pero el algoritmo va a limitar no es que haya el gente que no alcance. quiera ir, sino que despacito y de manera pues muy manipuladora, los dueños o los directivos de estas redes sociales empiezan a moldear poquito a poquito, poquito a poquito ya lo que consume la gente Ujú. hasta dejar todas las cosas medio, como pasmadas, ¿no? Esto se sabe, esto no es nada nuevo. Ustedes saben, las estrategias publicitarias de los nazis eran, pues vamos a repetir una mentira tantas y tantas y tantas veces hasta que sea verdad. Y literal, de rato todo el mundo se da a creer verdad, ¿no? Y un poquito yo lo que creo es que aquí háganle caso a lo que les está diciendo Cata, ¿eh? Porque esto es un tema muy, muy delicado. O sea, las redes sociales están manipulando, ¿sí? Van a ver, porque a lo mejor están pensando, empezó Gonzalo diciendo una cosa, luego se fueron con el mercado, Es que y es un ¿de qué relajo. va? Pero todo va encaminado para el mismo lugar. Esa olla de presión, cuya válvula es el mundo del arte o de la producción artística, debería estar silbando mucho más fuerte y algo está pasando que nos estamos dando cuenta que no está silbando fuerte. Cuando hay muchas cosas por las cuales debería estar silbando Sí, fuerte. no, es demasiado, Entonces, debería estar lo que está explotando. pasando es que son los algoritmos. Y no es que estemos banalizándonos todos. Yo creo que confío yo mucho en los seres humanos que tenemos esta capacidad crítica y confío mucho más en la comunidad de artistas que están siempre pendientes de estar señalando y apuntando hacia donde uno debe señalar. Ojo, no estamos diciendo que todos los artistas deban ser disruptivos y políticos y abyectos y hagan cosas así terribles, no. Pero sí decir que históricamente son los artistas los que han apuntado a ese tipo de cosas. Y que hoy por hoy ese silbatito está silbando muy bajito por lo que les dice Cata. Probablemente nos estén manipulando, probablemente Por eso. estén alimentando sus perfiles de cosas mucho más banales como para tenernos a todos embobados, por no decir otra Y palabra. entonces, por eso es, vengan, les digo dónde es que se juntan estos dos temitas. Si los algoritmos y las redes sociales que estamos consumiendo masivamente, toda la sociedad, ¿no? Está filtradita, maquilladita, bonita, y se llena, digamos, por ejemplo, de artistas que hacen cosas súper bonitas y súper padres, y además, no sé, o sea, digamos, por ejemplo, es porque eso sí, entran, digamos, como dentro de la tendencia y entonces le dan más alcance y es, no, está la típica me imagino que han visto, que salen con reels, tomándose un café mientras hacen yoga después y pintan y al frente del mar y se ve divino.
Tienes muchos seguidores, a la gente le está gustando, mientras tendré que estar pensando en otra cosa, ahí está divino, entonces lo compran, adquieren esas piezas, ¿no? Porque es arte, y entonces en el mercado se reflejan, digamos, como estas ventas de estos artistas que están haciendo cosas muy bonitas y que está eso. Pero entonces aquí está digamos, mi abogado del diablo, ¿no? Mi diablito del otro lado es como, bueno, pues si el arte refleja la sociedad y eso está pasando en la sociedad, pues eso se tiene que ver reflejado en el arte. Entonces, partiendo de lo que dije al principio, que en el arte no hay nada que esté bien o esté mal, a mí me está pareciendo terrible, me está pareciendo muy mal. Y estoy luchando contra mí misma para tratar de decir que, o sea, ¿cuál será, digamos, como o sea, esa reflexión? Les digo que no tengo ni idea, que estoy un poquito en el Bueno, limbo yo y misma. en lo que estábamos conversando en la semana es que en el mercado, pues hay mucho mayor riesgo de que esta situación se dé, ¿no? Donde todo esté como pasmado, donde se sigan nada más tendencias superficiales y ese tipo de cosas, porque siempre ha pasado eso en el mercado. Siempre ha habido artistas complacientes que deciden ir por ese camino y siempre ha habido artistas duros, ¿no? Críticos, intensos, ¿no? Disruptivos. Pero comentábamos que, por suerte, y esto es una cosa con la que me voy a ir con mucho cuidado, por suerte, en espacios de museos, sí se están exhibiendo artistas de ese tipo. De tal manera que tú y yo hemos visto en los últimos 2 años cosas maravillosas en museos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí. A ver, ahí te va. Vimos la exposición de Simon Fujiwara, Ujú. ¿no? En Lago Algo, y que ha sido una de las piezas pues, que realmente más nos ha emocionado, ¿no? Esta serie de instalaciones y con Who the Bear, ¿no? Y que es un oso que construye su identidad en el contexto internet, ¿no? Capitalista actual y cultural. Entonces, bueno, fue una pieza fabulosa. Vimos la pieza de Lawrence Abdul-Haman en el MUAC, también espectacular, ¿no? Y yo ya hablando de mí, pues porque es un tema que me apasiona, yo he seguido en los últimos años, de manera individual, artistas muy importantes, ¿no? Como Isaac Julien, ¿no? Que trata el tema de por qué la sociedad, es británico, un artista afro-británico, por qué la sociedad de los negros sigue siendo relegada y además es homosexual. Entonces, cómo sufre todos estos pues malos tratos de la sociedad, ¿no? Él y su comunidad. Entonces, es un artista que ha estado en la política y en la defensa de sus derechos, ¿no? También he seguido muy cercanamente a Tino Segal, ¿no? Que es el artista más radical en términos de no que la obra no perdure, no es un objeto, es una idea y que ni siquiera se pueda documentar las performances y las cosas. Entonces la trascendencia de obra de Tino Segal es en la narrativa que se crea colectivamente de todos, conversando cómo fue su experiencia, porque la experiencia nunca la filma, ¿no? Entonces hay artistas que están siempre así como en el filo, ¿no? Acabamos de ver artistas muy buenos, ¿no? Entonces, era la pregunta, y tampoco lo tengo respondida completamente de lo que dice Cata, ¿no? Pero al menos en los museos y en espacios de legitimación, sí se están exhibiendo este tipo de cosas. ¿Cómo levantó ámpula Damien Hirst otra vez con sus animales marinos suspendidos en el cloroformo en Bueno, Jumex, ¿no? marinos y Y otra, terrestres. bueno, sí. Y cómo sigue levantando ámpula, ¿no? O sea, sí es un artista que Sí, trae, ¿no? pero espérate un Entonces, momentico porque entonces ahí también yo tengo otro tema, porque de hecho cuando estábamos hablando, yo decía, no, y es que, o sea, el arte en general, no sé qué, nos está mostrando y tal. Y entonces Gomes me dice, no, sí, fíjate que vimos esta y la otra. Y yo, bueno, sí. Pero entonces yo no sé si me estoy poniendo muy piqui, muy jodona, marica, pero como que digo, sí, y está chévere. Hay algunas que me han parecido muy importantes. Digamos, por ejemplo, me encantó ver lo de los artistas hablando sobre la bomba atómica que hizo Pedro Reyes, ¿no? Y que ujú. se puso en lago algo. O sea, como que ese tema, puf, claro, lo siento. Pero también con esta cosa de esos artistas que sí están entrando a los museos, yo personalmente extraño, así como de repente empecé a extrañar en mis publicaciones como, o en mis sugeridos, ¿no? Como unas cosas, ¿no? También en los museos estoy como extrañando como, ¿y qué pasa con esos artistas que no están hablando del feminismo, ni de las comunidades indígenas, ni del racismo y pobrecitos los negros, ¿no?
sino de otras cosas, tal vez temas más sórdidos y tal. Y entonces... Pero ahí está Simon Fujiwara y ahí Sí, está por Lawrence eso hay unos que Abdul-Rahman, sí, ¿no? pero también siento que o sea, de hecho creo que lo dijimos, pues, o cuando, o esa reflexión, pues, cuando salimos ahorita, por ejemplo, de ver una exposición divina, absolutamente espectacular de Ana Gallardo en el MUAC, ¿no? Con unos bodegones y tal, tal. Pero, o sea, aunque la exposición está, o sea, a mi parecer, esto sí es mi opinión, lo que yo creo, o sea, pero salí, me encantó la exposición. La exposición es una chimba, ¿no? Me encanta que esta cosa que revive la modernidad y diferentes momentos de la historia del arte, pero se vuelve súper contemporánea, me puede volver fascinante. Pero es otra vez esta cosa de las víctimas y del feminismo y tal, que sí, es un tema que hay que hablar, ok, ya, pero me queda siempre como ese saborcito de, ¿será que uno no puede ser curador de un Bueno, ahí les va. museo o no puede ser un artista si no habla con los indígenas y muestra sus fotos y hace mochilitas o artesanías con los indígenas y entonces los muestra, o si no habla de pobrecitas las mujeres, cómo nos pegan y cómo nos maltratan? Que claro, no me malinterpreten, es eso, pero digamos, por ejemplo, yo no soy feminista, ¿no? A mí no me gusta muchas cosas del feminismo y soy muy crítica, ¿no? O pues con lo que envuelve, digamos, como la palabra feminismo, eso sí es una, Lo o que sea, envuelve, lo porque que puede, envuelve, claro porque que sí. claro, o sea, yo respeto mucho y valoro y agradezco enormemente a mujeres valientes que se han puesto la camiseta y que sí son activistas, ¿no? Y que han logrado realmente cambios, pero esta cosa zombie de feminismo porque sí, a mí no me gusta. Entonces o sea, aunque la exposición sea muy chévere, sí me queda como ese saborcito de, o sea, si yo hablo de, no sé, del Híjole, porno, ya sé ya no cómo puedo entrar a un formularlo. museo, o si yo hablo de cosas sórdidas, o sea, si, no puedo. O sea, le hago algo sí es como un lugar fresquito, porque ahí sí he visto cosas, Fíjate justamente lo lo de Simon que... Fujiwara, o esta otra que no me acuerdo que hacía como estos culotes grandes como por todo el espacio. Sí. No, pero me hace falta Ahí te como va. Yo creo que ya artistas encontré la manera de sórdidos. formularlo. Es que donde debería estar silbando, todo el mundo cree que para que sirve tiene que seguir una agenda. Hay muchas agendas, ¿no? Sí. Colectivas, ¿no? De los protección a derechos identitarios, de género, de los migrantes, de un montón de cosas. Entonces, cuando hay una agenda que les dice colectivamente todos cómo deben operar y qué deben decir y qué es esa gran verdad que es el feminismo, bla, 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 se forman todos y empiezan a producir muchísimo arte también con estos contenidos, pero que te das cuenta que no trae fuerza, Porque porque justamente están te está diciendo que está replicando, bien y que está te mal. están Entonces ya dictando está. qué es lo que debes decir. Y si no te cuadras, no solo no exhibes si eres artista, tampoco te contratan si eres director o curador en esos museos. Y Porque te, la y te agenda es tan cancelan. fuerte, Sí, dices, de pronto exactamente. igual ahorita me cancelan a mí también, No, lo que acabo bueno, de y decir. sí, pues sí, pero lo que estamos pidiendo no es justamente acallar voces. Lo que estamos, Cata y yo, siempre diciendo es la importancia de que cada artista, cada curador, cada director de museo, cada cronista cultural, me explico, historiador, encuentre su propia visión crítica, y eso sí es algo que yo extraño enormemente, la falta de debate en un momento en el que se supone que hay debate, pero lo que estamos es en una enorme simulación de debate, ¿sí? Ajá. Y Y por eso de no silba la válvula, porque está todo el mundo adentro creyendo que hacen presión y no se está haciendo presión, nada más están alimentando la agenda a 2 o 3 personas muy inteligentes que están sabiendo cómo manipular sí, digamos, colectivamente a por ejemplo, todos. con el tema de los negros, ¿no? Que obviamente es una comunidad que ha sido golpeada, abusada, jodida por muchos años. Pero eso no quiere decir que entonces la narrativa de los negros siempre tiene que ser, incluso hoy en día, como era hace 50 años, hace 60 años. Porque es que ya han ganado muchas cosas y eso es de celebrar. Porque es que ya muchos de los más ricos y poderosos del mundo son negros. Eso pues cuando era Claro, incluso imaginable, cuando un presidente negro, pues, ¿sí me entiendes?
Pero, digamos, por ejemplo, por eso me encanta Mariana Ibrahim, que es esta galerista que tiene usted acá en México y que representa justamente artistas negros, pero que no están hablando desde la esclavitud y la jodidez, ¿no entienden? Que claro, si sienten, o sea, si el artista negro siente que tiene que seguir hablando sobre estos temas porque eso es lo que le afecta, siga hablando. Yo no le estoy diciendo, ay, ya cállese, ¿no? No, Es siga otro tipo de hablando, pero representación, es sí. otro tipo de representación, es otra voz muy interesante donde se muestra que los negros de hoy en día no son ay, pobrecitos, sino, No, de hecho, a ver, Cata y yo estábamos no, comentando, o yo te estaba diciendo que me parece que es un momento espectacular para las personas de raza negra, no solo en Estados Unidos. Hace rato hablaba yo de Isaac Julian en el Reino Unido, ¿no? Pero ve que artistas tan potentes, ¿no? Como Kara Walker, Isaac Julian, Nick Cave. Nick Cave, totalmente. Y un artista que me encanta que se llama Charles Gaines, que además es un gran maestro, y que hizo una pieza padrísima en las afueras de Nueva York, donde habla de la temática de la esclavitud, pero ya no desde, ay, pobre, ¿me explico? Sino ya como una experiencia, es casi como una especie de alerta para que no vuelva a pasar, me explico, pero cambia de perspectiva, en vez de decir, vamos por nuestros derechos, está consciente que él está en una situación preponderante, tiene un reconocimiento en el mundo del arte espectacular, y entonces lo que hace es una especie como de barco, puente, donde la gente cruza, ¿no? Es como una especie de pasaje, y en la parte de arriba hay 8 o 9 cadenas como de barco así imponentes que están corriendo, ¿no? Como a diferentes velocidades, unas más rápidas que otras. Y entonces uno pasa por ahí. Primero es una experiencia estética, arquitectónica lindísima, pero en segundo es el sonido de las cadenas de los barcos que trajeron a los esclavos. Y por otro lado es un recordatorio de los grilletes y esto, pero ya no es desde la victimización, es desde crear una experiencia crítica. A eso es a lo que voy. La comunidad de los artistas negros en la actualidad probablemente son quienes mejor han entendido, ¿eh? Claro que hay muchos que siguen. Hay muchos negros que siguen en la línea de la victimización. Pero claro, o sea, porque depende también lo que les va. No es lo mismo una mujer que hable sobre los derechos viviendo, digamos, en países, no sé, de pobreza extrema o en la India, ¿no? Digamos, por ejemplo, una mujer de la India a una mujer a que hable yo. Pues yo obviamente no tengo la misma, o sea, a mí no me han pasado esas cosas terribles que le han pasado a otra. Y es que de eso se trata el arte, ¿no? Que de alguna manera sirva para uno poder conocer esos universos del artista, ¿no? Está chévere, o sea, esa es la idea. Pero bueno, digamos, hacen falta voces críticas que tomen conciencia y que no sigan agendas de otras personas. Sigan, por favor, todos su propia visión crítica y no se suban al barco a montones de personas que están pues totalmente como zombies, como tú lo dijiste, ¿no? Sí, es que, digamos, por ejemplo, zombie, pues como mujer, no, como que yo digo, como mierda, esto no me representa para nada, ¿no? O sea, como muchas de las cosas que veo en el feminismo. O pues lo que digo. Que no quiere decir que estés en contra de los derechos de las mujeres. No, pues claro, al contrario. Que no, ¿cómo? Pero estoy también muy en pro de los derechos de los hombres y de los intermedios, ¿me entiendes? O sea, de las personas, o sea, no tiene nada que ver con esto. Pero justamente cuando se habla desde estas posturas que se vuelven casi dogmáticas, ¿no? Donde no se puede cuestionar, cuidado y me dice que no es feminista porque si no la cancelo, ¿no? Y ese es justamente eso lo que limita al arte. Y entonces, otra vez volvemos al tema, por eso es que a mí me parece tan interesante el mercado, porque empieza, digamos, como a reflejar, siempre digo que el mercado del arte es como la radiografía, ¿no? Que si bien no es la mejor foto de uno, es la que la que muestra como la estructura, ¿no? Entonces, de alguna forma empieza, digamos, como a reflejar eso. Entonces, lo que digo es que pues es lo que está pasando en el mundo. No me gusta para nada que me estén diciendo qué es lo que tengo que hacer y como mujer qué es lo que me tiene que indignar, ¿no? Y que sí, que no, que sí. Bueno, en fin, ya eso es como para otro tema. Pero no, ya hemos hablado hasta el cansancio en estos foros, ¿no? Pero creo que de moraleja, porque también ya estamos llegando a la hora de duración del episodio, la moraleja es que hagamos sonar la válvula, ¿no? Todos, desde una
Pero, que suene realmente en un momento. Bueno, para mí, yo no sé si esa es tu moraleja. La mía es, y yo sí quiero que se recupere eso. Habíamos comentado ya una buena cantidad de episodios en el pasado que es importante que se siga reconociendo artistas que han trabajado por esa línea y que hoy por hoy se están sintiendo relegados, arrinconados, ¿no? Y que no, Sí, porque ni siquiera la gente se está permitiendo abrir un poquito su intuición, su percepción, para entender cosas diferentes, no los dogmas que nos llegan desde las diferentes agendas. Y es a lo que voy. Eso le hace mucha falta de arte. Van a decir, Gonzalo está loco, nos dijo que es el momento más espectacular en la historia de arte también. O sea, hay muchos artistas, hay mucha infraestructura, hay muchas cosas valiosísimas que no necesariamente van en el canal de la denuncia política y la defensa de los derechos. Hay muchas otras maneras, tantas maneras como artistas, ¿sí? Lo único que yo creo es que le hace falta, y a lo mejor por allá vendrá el cambio, le hace falta una vuelta a la toma de postura fuerte, bien defendida desde las trincheras individuales de cada quien. sí. Eso es lo que a mí me hace Pues falta. digamos, por ejemplo, mi moraleja es, no, o sea, no, yo no diría como, no, hay que cambiar y hay que hacer esto y que hacer otro, porque entonces me estoy convirtiendo en eso que estoy diciendo que no hay que hacer, que es decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero le estás Pero diciendo, no estás diciendo de sé como yo te digo, le estás diciendo despierta y te sé como tú sugiero. debes ser. Sí, bueno, ahí ya Bueno, no, entramos en el círculo, ¿no? no. Vicioso. Yo, o sea, mi cosa, o sea, es diferente. Es simplemente, pues, analizarlo. O sea, como yo, cada cual hace de su, ¿no? ¿Esa Como sería la candelero. crisis? Como para preguntarnos. Es que ¿Sería la yo digo, crisis no que es, hace falta? o sea, eso podría ser la crisis, pero no, o sea, me rehúso a decir que en el arte, o sea, ya en lo que les decía, en mercado sí, porque hay números y lo demuestran, pero en el arte como tal, yo me rehúso a hablar de crisis, porque eso es decir que algo está bien y que está mal, y que justamente es decirle a la gente, tienen que hacer esto, aunque eso sea lo que me parezca más lógico a mí, yo creo que es como de, pues ahí les dejo, les paso el dato y a ver ustedes qué opinan, ¿sí me entiendes? O sea, es como, eso es algo que me está preocupando a mí, solamente quiero, digamos, como externarlo, conversarlo, me encantaría que me escribiera alguien aquí si le pasa lo mismo, pero No podemos yo no decir, podría decir, hagan esto o no hagan esto. será un tema generacional, tal vez también, También, ¿no? Ayer, no vamos a decir también con quién, pero con una curadora importante de este país, nos decía que también está pareciendo que todo está como muy soso, muy bobo y que a lo mejor, y que ella ya se está cuestionando su postura como curadora porque siente que tiene que hacer exposiciones de cosas que le parecen totalmente superficiales y hasta irrelevantes, ¿no? Y es una postura, yo creo, muy digna, con la cual sí, yo me identifico muchísimo. Pero a lo mejor también es este cambio de generación, de modos de comunicar. Y aquí yo también se los digo, Cata, tú sabes, digo, nuestra entera relación, olvídate de personal, sino profesional, ha sido tú buscando todo lo nuevo, siempre manteniéndote al día, al margen, ¿no? A ese borde de lo que se está innovando y lo que se está haciendo. Y yo he sido siempre mucho más con lo ya consolidado, las formas, ¿no? Y así. Y creo que el tema aquí está justamente en que yo estoy diciendo que lo que extraño es esta postura individual, así como este regreso a tomas de postura como más articuladas y fuertes, ¿no? Y tú lo que estás diciendo es, me está matando el algoritmo, me estoy sintiendo que incluso a mí me están alimentando con cosas que no considero que tengan pues esa trascendencia, porque tú estás de manera natural siempre apuntando hacia eso, hacia lo nuevo, hacia no creerte tu propia manera de entender el arte, sino siempre poniéndote en jaque, ¿no? ¿Sí? Más sí. o menos. Es que lo que yo siento es que no es como que yo tenga que hacer nada, es como si estuviera viendo una película, ¿no? Y como que quiero entender, ¿no? Como que vine al mundo a entender mi realidad. Pero, y si empiezo, digamos, como a hacer cosas que empiezan a impactar de alguna forma y la gente, y digamos como que empiezo a interactuar como con ese tejido de realidad, ¿no? Pues chingón, pero en el arte yo pienso que es como una cuestión como de observar y porque inclusive las guerras o las cosas buenas o malas, ¿no? O sea, como que yo siento que no es que no hay cosas buenas o malas,
Es una mezcla de todo, porque todo puede tener una vuelta. Yo creo que me voy a ir muy lejos, pero ahí les dejo, les paso un tip a ver para que terminen de decir esta vieja ya se chifló. Pero, por ejemplo, por eso me encanta One Piece. No, ya se chifló. One Piece, que es un anime que estoy viendo con mi hijo, con Eugenio. Ya vamos en el episodio 1000, tal vez por eso es que estoy tan chiflada ya. Pero me encanta porque son unos piratas, ¿no? Que técnicamente son los piratas malos, que se enfrentan contra la marina, que se supone que son los buenos, pero resulta que son corruptos. Pero entonces cada vez que el Monkey D. Luffy, ¿no? El protagonista, se enfrenta con alguien y entonces resulta que es el malo, le cuentan a uno la historia de por qué ese huevón era el malo, ¿no? Y entonces ya se ve que es una tragedia y entonces esta cosa, las cosas no son buenas o malas así de la nada, sino que son un producto de muchas cosas. Entonces, lo que les decía, si la sociedad hoy en día es una mierda, ¿no? Pues el arte probablemente también lo va a hacer. No, el arte va a mostrar, a evidenciar por Que es qué una la mierda. sociedad es una mierda. O sea, pero No. per se no puede ser, porque Pero el arte hacerlo tiene una postura crítica, Claro, ¿no? pero el arte no va a cambiar esa mierda y lo va a hacer bonito. O sea, No ¿sí me pretende entienden? cambiarla, O sea, el arte pretende no pretende, señalar. o sea, lo que les decía, o sea, a Julio Verne no le importaba si el submarino funcionaba. O sea, la cosa es inventarse una vaina o sea, o mostrar una posibilidad, sembrar una pregunta, ¿será que una vaina de estas sí puede Híjoles. nadar Es debajo que del ya agua? se nos acabó y yo quiero Sí. todavía decir un par de cosas, pero nada más así como una idea retadora para un próximo episodio. Me acuerdo que cuando estaba yo haciendo la exposición en el Marco, ya hace unos cuantos años, con Sophie Calle, la exposición de Take Care of Yourself, que fue maravillosa, Sí. me acuerdo que estábamos hablando de por qué el arte había dejado de ser tan crítico y así, ¿no? Y Sophie me dijo en una ocasión que no había dejado de ser crítico el arte, que lo que había cambiado era la generación de artistas. Ella nos decía, los artistas del performance de los años 60 y 70 del siglo pasado creían que iban a cambiar el mundo. Y mi generación, o sea, la de ella, la de Christian Boltanski también y toda esta generación de europeos, dijeron, ya no lo podemos cambiar. Como que bajaron la guardia, pero no quiere decir que dejaron de ser menos interesantes y potentes. Lo que dijeron es, nuestro trabajo es señalar las cosas que pudieran cambiar. ¿Me explicó? Pero le bajaron a esta cosa de, salgamos a la calle y transformemos al mundo, y que entonces pueden estar o no de acuerdo con esto. A mí sí me gustó mucho decir, el trabajo, al menos de ella, era señalar en la dirección correcta y decir, esto no está bien. De pronto ¿No? la generación ahora es como, no, nuestro trabajo no es señalar, es hacernos los locos. Y está No, qué triste, tristeza, sí, sí. no, está re triste. Pero como a los de antes de Sophie Calle les pudo haber parecido triste cómo estos huevones se rindieron, ya no van a cambiar el mundo, solo lo van a señalar. Pues de pronto esa generación que lo estaba señalando, de pronto dicen, no, pues qué terrible, ahora los artistas solamente están haciéndose los locos. Navegando con cara de paisaje, ¿no? No, Sí. pues no. No, yo no Suena creo que vamos a triste, terminar ¿no? este capítulo con esta desgracia. Lloramos No. como One Piece. Vuelvo a lo mismo. Ahí se está cerrando todo. O sea, yo sí creo que hace falta. Y van a ver, porque el arte... Entonces, ¿ya qué vamos a decir? ¿El arte murió? Aquí llegamos a la conclusión después de 38 pues ahora se están haciendo episodios. los locos. No sé. No, man. ahí les va. Va a repuntar por algún lado. ¿Ok? Ahora nos tratamos, Gonzalo. Va Por favor. a despertar y a zarandear a todos por algún lado. Van a ver. ¿Sale? Bueno, Pues a ver. se nos pasó la A hora ver, rápido. Ya, ustedes nos dirán. Estuvo muy loco este episodio. Muy loco. Pero bueno, espero que les haya gustado. Sí. Un beso. Bye. Bye.